Todos los días del Señor a las 7 de la tarde vamos a tener una conversación con alguien. Los que ya siguen el programa lo saben. En el capítulo de hoy, el doctor Conrado Stoll, que es neurólogo. Yo solo aplaudo. Mira qué triste este aplauso. Hola Conrado, ¿cómo estás? No hace falta el aplauso. Muy bien, la verdad que me encanta estar acá. Un día intensísimo, difícil, largo, y sin embargo este momento me da mucho gusto. Contá cómo invitaste a salir por primera vez a tu mujer. Lo cuento, aunque había que hacer un comentario de los Rolling Stones. Quédate tranquilo, yo sé volver. Quédate tranquilo, sí, creo que sabes de esto. Ahí Muy está. bien, ahí está el micrófono perfectamente ubicado. ¿Cuántos años de casado? Y quiero que escuchen cómo lo invitó a salir. Yo tengo 38 años de casado, pero yo estaba en Estados Unidos y no había pensado en el casamiento, la verdad. Estaba haciendo la residencia médica, era bastante intensa y déjame que diga ahora con el diario del viernes que era divertido, era muy interesante, era un ambiente muy académico. ¿En Boston? Nueva York, hice medicina interna, clínica médica, que es obligatorio cualquier especialidad que hagas. En Pittsburgh, que es raro, ya vi, a Pittsburgh es raro, pero ahora está The Pitt, la famosa serie esa, claro, en uno de los streaming, y no veo bien hecha. Yo no veo las series médicas, tengo un problema de PTSD, de traumático, sí, porque he hecho mucha medicina, mucha enfermedad, mucha cosa, no las puedo ver. ¿Por qué? Me produce un efecto negativo. No. Durante muchos años, cuando volví a vivir a Argentina, no podía ir a Ezeiza. O cuando iba a Ezeiza, porque tenía que ir cuando iba. Pero me daba algo porque... Esperen, porque uno piensa una conversación para un lado, pero hay que dejarse sorprender. Hablemos de eso. ¿Qué es lo que te pasa con las series y con Ezeiza? Mirá qué bien que lo hace. Déjame que... Hacé de paciente. No, pero quiero... No, el doctor, si sacate el solo delantal. te diría esto, porque si no, no escuchás comúnmente estas cosas. Entonces, que alguien esté pensando y piensa y dice lo correcto. ¿Qué te pasaba? Yo me fui a los 23 años a hacer la residencia. Y la verdad, hoy te digo que es espectacular, que no podía haber tomado una mejor decisión. Pero me acuerdo muy bien que en el momento fue muy duro. Estaba solo, primero en Nueva York, después en Pittsburgh. Es una ciudad lindísima. Salió la ciudad, cuando yo llegué, 1985, salió la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos. Sí. Yo la pasaba muy mal, porque nací en Estados Unidos, pero tenía... personalidad latina. Entonces yo pensaba en enero, estaba con 1 metro de nieve, yendo al hospital, trabajando 100 horas por semana, y pensaba en mis amigos en la costa atlántica, divirtiéndose, y éramos muy jóvenes, 25, cuando llegué a Pittsburgh, estuve hasta los 28, 29 ahí. Entonces, yo me venía 2 semanas por año, tenía de vacaciones, 2 semanas nada más. Venía a la Argentina, estaba con mis amigos, revivía esa juventud muy feliz que tuve en la Argentina, estudié en la UBA, medicina, pero me tenía que volver a Ezeiza, y ir a Ezeiza significaba que me volví a Estados Unidos a trabajar. En Nueva York fue 120 horas por semana, en Pittsburgh eran 100 horas por semana. 2 compañeros se suicidaron en Nueva York por la presión del trabajo. Entonces la verdad que era como que tenía un shock, y me quedó un tiempo después, cuando volví, 9 años después volví. Y cuando volví a Ezeiza sentía una cosa extraña que me revivía esas vueltas a la Argentina, 2 semanas, y yo contaba los días 3, 2, 1, 0, y me iba a Ezeiza y quería decir que me iba por de nuevo por 9 meses más hasta que volvía. Bueno, algo me pasó. ¿Pero qué pasa exactamente? ¿Cuál era el...? ¿Dónde estaba ponele vos nombre, era angustia, era estrés, qué era todo eso que te pasaba? La mezcla de todo eso. Ella habla de... Y a ver, si yo hubiera estado en finanzas, porque en esa época fue muy famoso, y un libro que escribió Iglesias Silla. Sí, los Golden Boys o algo por el estilo. Se puso de moda, se ganaba mucha plata, era más fácil, había menos regulación, y vos hacías la deuda de este país, la deuda de aquel, vendías, comprabas. Entonces había muchos argentinos, pero medicina, yo era muy joven, se moría mucha gente, y si se sacan la cuenta, yo llegué empecé la residencia en el año 83. ¿Qué pasó? La gente joven llegaba al hospital, mis jefes ponían cara de no entiendo qué pasa, y esa persona joven se moría. Eso en Estados Unidos. En Nueva York. Sí, y después llegaba ese señor y se moría joven. Joven quiere decir, para mí era un viejo, porque tenía 35 años, yo tenía 23. Claro. Pero después, a las pocas semanas, llegaba la mujer de ese señor y se moría. Y después llegaba una mujer y se moría, y a las pocas semanas, o al mes o a los meses, llegaba el marido y se moría.
O sea, vos agarraste el crecimiento del SIDA en ese momento. Primero, miren esto, se llamó la peste rosa. Después SIDA, después HIV más elegantemente. ¿Vos viviste esa primera ola de muertos de HIV? Es más, no tenía nombre. Cuando yo no tenía nombre, mis jefes, que era gente del Monte Sinai, del Mount Sinai en Nueva York, gente, médicos de los mejores del mundo, no tenían idea qué estaba pasando, les dábamos Bactrim, literalmente el antibiótico. Recordá una escena neumonía. de ahí y qué hablaban. Cuando tratá de viajar con tu cabeza y tu mente a ver qué ves, qué estás viendo. Lo llamábamos síndrome de linfadenopatía generalizada. ¿Y qué estoy viendo? Estoy viendo un Conrado muy joven que sabía mucha medicina teórica, porque en la UBA se enseñaba mucha medicina teórica, y de hecho en una competencia que había con una pregunta semanal en un vidrio y vos tenías que poner la respuesta, yo ganaba muchas veces siendo muy jovencito. Yo era mucho más jóvenes que los de ahí. ¿Por qué? Porque los norteamericanos que estudian en Estados Unidos, la carrera dura 8 años, la mía 6. Yo me había recibido a los 22, di la última materia, a los 23 estaba de médico y estaba ahí. Los americanos mínimo, porque aparte muchos, así como viajan por el mundo, en la Cruz Roja y esas cosas, 8 años para recibirse, más 1 o 2 años de investigación. En mi año, muchos tenían 30 años, 7 años más que yo, que a esta edad, Diego, no hay ninguna diferencia. Pero a esa edad era mucha diferencia. Entonces yo me sentía que no tenía idea de lo que estaba pasando. Yo tenía mucha menos idea, porque yo no tenía idea de nada. Mirá de Pitt y mirá los que hacen de estudiantes o de residentes jóvenes y te das cuenta que no tienen ni idea. Yo no tenía idea y encima me enfrentaba con ver a que estos médicos, lo mejor del mundo, les veía cara de no sé qué pasa. Me preocupaba el doble. Y además, 120 horas por semana. Se me caían vasos de la mano, dormido. Claro. Me dormía auscultando personas con el estetoscopio, me he quedado dormido. He terminado de escribir notas en castellano, en vez de en inglés, como la tenía que escribir, obviamente. Acordate que no había celular, no había 1983, te estoy hablando 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, hasta el 91, hasta el 92 estuve. Entonces, tenía muchos mixed feelings. Era joven todavía. Mi cerebro, supuestamente el cerebro se termina de formar a los 25, 28 años. Ni siquiera estaba totalmente formado el cerebro. Me encuentro con gente bastante más grande. Había apoyo, mucho apoyo académico. Había una pirámide de apoyo, de formación. La formación era espectacular. Pero de nuevo, hoy mirando para atrás, fue algo espectacular lo que viví. Pero en el momento me acuerdo que yo estaba estresado, y de ahí viene lo de hablar del burnout. Y que a pocas cuadras de mi hospital, a una médica como yo, exactamente, americana, primer año residente, se le murió una chica, y el padre, que era un abogado, columnista del New York Times, hizo un class action que llegó al punto, porque la chica, como yo, estábamos dormidos, estábamos privados de sueño. Y una chica que llegó a la guardia, le dolía la panza, esta le dio un remedio, le repitió el remedio, hubo un choque con un remedio que la chica tomaba, una chica de 21 años, Libby Zion, y salió la ley de Libby Zion, que hizo que no pudieran trabajar los residentes más de 80 horas por semana. Se bajó mucho por ese caso. Entonces quiero decirte, no sé cómo se explica en psicología, pero tengo memorias mezcladas, lindísimas y durísimas de esa época. Pero vamos a cómo invitaste a Clarissa Stoll. Llego a Boston, bueno, a medida que vas pasando los años, trabajas un poco menos de horas, estás en años superiores, tenés varios abajo tuyo, ya vas aprendiendo. Cuando llego a Boston, ya casi era el placer absoluto, en que estaba haciendo la especialización en accidente cerebrovascular. Y de nuevo, por todo este torbellino, primero en Nueva York, después a Pittsburgh, llegar a Boston, médico. Los médicos allá ganan bien. Yo era muy joven y vivía en un muy lindo departamento, tenía un muy buen auto, vivía muy bien, la verdad. Y no pensaba. Todos mis amigos argentinos ya se habían casado. Todos acá, sobre todo culturalmente latino. ¿Habías tenido muchas novias hasta ahí o no? Cero. O sea, novia quiere decir que vas a tu casa, les avisás a todos, se llama así. ¿Sabés, Stoll, de lo que hablo? Salía con muchas chicas, sí, salí con muchas chicas, estudiantes de medicina, residentes de medicina, enfermeras, kinesiólogos, de todo lo que quieras. Pero nunca pensando seriamente, porque la vida era muy, déjame que diga, héctica, no sé si existe la palabra, muy acelerada, muy intensa. Y de repente, un amigo mío médico y uno que hacía astronáutica en el MIT, fueron a jugar al tenis con una chica. Y me contaron, fuimos a jugar al tenis con una chica que está estudiando en el MIT. Y yo les pregunto, ¿qué tal esa chica? Y me dijeron, muy bien, muy bien. Y pedí el contacto para invitarla a tomar algo, un té. Y no me lo quisieron dar al contacto. Me dijeron, es muy seria. Es muy seria. Es muy seria. Es muy seria. Estaba haciendo el MBA, que es el máster en finanzas, ¿no? Economía en el MIT, en la escuela Sloan, que es muy famosa.
tenía premios Nobel, uno de sus profesores era Modigliani, el famoso inventor de la frase "la herencia debe ser un error de cálculo". Franco Modigliani, profesor de ella, y ella tiene fotos entrevistándolo. Lester Thoreau, el inventor del concepto de globalización. O sea, tenían unos profesores tremendos, más de un premio Nobel. Pero ellos habían cometido el error, me habían dicho el nombre. Y en Estados Unidos había guía telefónica y apenas vos te mudabas a un lugar, te ponían en la guía. Busqué el nombre, llamé, me presenté e invité a salir. Y me compré el libro Citas Ciegas, porque yo no solía hacer eso. Entonces me lo compré ahí porque los americanos tienen el libro de todo. Citas Ciegas. Me pareció Blind date. No, con eso, vale, exactamente. Entonces yo llego a buscar, ella aceptó la salida. Y la llego a buscar, sube al auto y le digo, espera un segundo, tengo que ver lo que tenemos que hacer. Entonces saco el libro que lo tenía en el asiento de atrás y le digo, acá dice que te tengo que llevar a un restaurante italiano, porque la comida china por ahí no te gusta, la japonesa también, el sushi era relativamente reciente en esa época, otras tienen mucho picante o ajo, tiene que ser italiano. Entonces... ¿Y cómo reaccionó? Simpáticamente, que vos fuiste con un manual de instrucciones en la primera salida. Y con eso... Pude haberle causado una buena impresión con alguna otra cosa, pero debe haber blanqueaste el asunto. Que soy exótico, que soy exótico. Entonces, bueno, fuimos al restaurante y ya está, pero fue una cosa intensa, mutua, porque en pocas salidas ya funcionaba. Consolidamos lo que ha durado 38 años. Bueno, Conrado Stoll tiene su fórmula, digamos. Una cita ciegas mostró que estaba estudiando con un manual de cómo era invitar por primera vez a una chica. Pero Diego, te aporto la primera página del libro de Citas Ciegas para todos los oyentes que puedan estar dudando. El libro empezaba diciendo, todos sabemos que la mayor parte de las citas ciegas son un desastre, pero ¿por qué la gente sigue haciendo citas ciegas? Porque hay una en 1.000.000 que resulta sumamente exitosa y es un amor para toda la vida. Entonces la gente sigue haciéndolo. Decía eso el libro, por eso me gustó y bueno. Qué lindo. Y sí me aclaró, termino, ya ahora sí me cago. Claro. Termino. Lo último era también muy importante. Decía que si yo la invitaba de vuelta a salir y ella me decía que no podía porque tenía que arreglar el cajón de las medias, eso quería decir que no había tenido éxito mi salida. Pero que si aceptaba la segunda vez, había sido exitoso. Está muy bien, el libro tenía razón. Vamos a hablar de calidad de vida, de longevidad. Pablo Manzotti presentó hace un ratito un tema de los Stones. Los Stones tienen 81, 82. Paul McCartney tiene 84, 83. Sí, 42, sí, 84 cumple ahora en julio. Bueno, Donald Trump está decidiendo qué quiere hacer con el mundo y tiene 80. Es decir, hay mucha gente que toma decisiones y está muy activa con mucha edad. ¿Eso está definido porque te cuidas o por cuánto vivió tu abuelo o tu papá? Me queda grabado y no me voy a perder con la pregunta que acabas de hacer, que es crítica. O sea, pero, ¿herencia o laburo personal? Sí, no, pero tiene una pequeña introducción. Yo sé de los tiempos, lo voy a respetar. En la introducción lo que tengo que decirte es, estamos dando vuelta, así con este aspecto que tenemos los dos, los cuatro, hace unos 300.000 años. Pero la expectativa de vida se ha duplicado en los últimos 100. O sea, es nuevo poder vivir más. Es más, si pensamos en 1960, 1970, anteanoche, la gente no vivía como hoy, que en los países como Japón, en Europa la mayoría, Australia, la expectativa de vida promedio es 85. La promedio en el planeta hoy es 79, pero 85 en esos países. O sea, del 70, 60 a hoy ya ha cambiado mucho. Y se ha duplicado. O sea, en 1900, cuando el Kaiser pone la edad de jubilación en 60 años, en 1860, no sé, la expectativa era 40. Claro, de hecho en los 70, si moría alguien de 71, 72 años, nadie decía que era joven. Hoy te dicen que era joven. ¿Por qué a los 71, 72 te dicen que era joven? Y entonces vamos a los Rolling. Sí, claro. Sí, Mick Jagger el 26 de julio va a cumplir 83 años. Y Ringo celebró arriba de un escenario 85. haciendo jumping jacks con chupines y Jordan, zapatillas Jordan, 85. Y lo ves y es un pibe, como diría Mirta. Entonces esto ha cambiado muchísimo y tu pregunta es muy atinada. ¿Es genética o es...? Y es las dos cosas. Pensábamos que el 20%, la genética era solo el 20%, contrariamente a lo que dice la gente. Pero la gente piensa, no, mi abuelo vivió 100 años, mi bisabuelo, o mi padre se murió a los 50. La ¿qué edad de tu abuelo, sus abuelos o tus padres, si están vivos o no, y a qué edad? Y ahí
todo el mundo tiene una espada de Damocles, dice, ya estoy pasando la edad de papá cuando murió, ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuánto impacta realmente? Entonces, el último trabajo en que ajusta los confundidores, accidentes y cosas que no tienen nada que ver con la genética es más de lo que se pensaba. Es un 50%. ¡Oh! 50%. Pero no, uno. Diego, si yo a alguien le digo vas a tener 50% más de hijos o 50% más de sueldo, es un montón, 50%. O sea, 50% depende de los deberes, de la tarea del hogar. O sea, lo que se llaman hábitos de vida sana. Y 50% es genética, que es cambiable. Es cambiable. Entonces, para cerrar esto, la respuesta exacta a lo que vos preguntaste es 50% es genética, 50% hábitos de vida sana que modifican a la genética y cuidado, más allá de que hay más de 1000 laboratorios haciendo ciencia básica de cómo enlentecer el minutero del envejecimiento, el reloj biológico, hay más de 1000 laboratorios, pero hay uno en Harvard, dirigido por el doctor Sinclair, que empezó en enero el primer estudio en la historia de la humanidad para rejuvenecer al ser humano, literalmente. En ratas ya se logró y está publicado en las mejores revistas del mundo. Se ha logrado que ratas ciegas o con demencia recuperaran la visión y la función cognitiva. ¿Cómo? Reprogramación epigenética. O sea, el ADN está ahí adentro tuyo, tiene una cantidad de información. Ahora, hay una cantidad de post-its que es la epigenética. La epigenética es el post-it que se pega donde dice acá va a haber un cáncer y se pega y dice no va a haber, no, lo freno. O donde acá dice acá puede vivir mucho más si hace esto, entonces lo resalto con el resaltador del post-it. O en otra parte lo subrayo, lo tacho, los cambio. La epigenética es lo que vas haciendo a lo largo de la vida que va editando la información que está en tu ADN. Entonces, este hombre usa los factores que descubre Shinya Yamanaka en el 2006, que ganó el premio Nobel en el 2012 por descubrir los factores de Yamanaka, que están en las células y puede hacer que una célula rejuvenezca. Si el doctor Yamanaka puso células de piel, vieja, envejecida la piel, con los 4 factores que él descubre, y 2 semanas después él se quedó mirando así, estoy simplificando por supuesto, se quedó mirando y a las 2 semanas la piel era una piel rozagante y joven. Entonces los factores de Yamanaka hacen que la célula vuelva al estado embrionario. ¿Cómo lo hace? Qué complicado. Reprogramación epigenética. En vez de que te lleve... Lo que todo el mundo está pensando es, doctor, ¿qué hay que tomar o qué tratamiento es? Es decir, ataquemos. Lo que nos lleva a nosotros dos, 30 años de gimnasia, sí. Esto dentro de la célula se mete con un virus y van estos factores de rejuvenecimiento, no se usan los 4, porque si usas los 4, las células rejuvenecen demasiado, se multiplican mucho y podés causar cáncer. Claro. Entonces lo que está haciendo Sinclair es usar 3 de los factores de Yamanaka y esos factores de Yamanaka van y empiezan a editar el ADN mucho más rápido que lo que hace el que vos comas sano, que medites, que duermas 7 horas por noche, todo lo que son los hábitos de vida sana, no nombré varios, pero te nombro algunos, el ejercicio dije antes. Entonces, esta reprogramación epigenética, empezaron con el ojo. Personas ciegas por glaucoma, les están haciendo reprogramación epigenética y van a ver si le curan la visión. Y esto lo vamos a saber muy pronto. Para el verano próximo nuestro, 2027, deberíamos tener datos si este estudio de Sinclair, que va a ser creo que en 28 personas, ya está incluido el primer paciente, tiene efecto. De nuevo, es Sinclair el que publicó en la tapa de la revista Nature, una de las más importantes de ciencia del planeta, que fue efectivo el tratamiento en animales y después hizo primates ya más cercanos a nosotros que una rata. Vamos a escuchar música, estamos con el doctor Stoll y a la vuelta Pablo Manzotti pregunta y todos también preguntamos si esa es la puerta a la vida por siempre. Si te van a editar y te van a editar, mozo, otra...
Con el doctor Stoll queremos saber cuándo va a ser el momento en que la ciencia produzca que vivamos por siempre, si es que a alguien le interesa y se quiere anotar. Pablo Manzotti, tu pregunta, primero para el doctor Conrado Stoll. En la línea antes de esa de si vamos a ser eternos, se habla en bastantes ámbitos, vos fuiste muy preciso igual, pero de esto de la longevidad en el último tiempo, pero también se señala esa longevidad a nivel clínico, pero que no se avanzó lo mismo a nivel neurológico. Entonces tenés gente que vive mucho, pero que ya está perdida en tiempo y espacio, que tiene una vida muy deteriorada en términos de calidad de vida. ¿Para eso también hay como una solución? ¿Se está trabajando o pensando? Este es el momento de la historia en que más septuagenarios están haciendo giras musicales en el mundo. Sí. Lo digo porque pasaron los Red Hot Chili Peppers y creo que es pertinente a la longevidad, que esto en 1980 no pasaba. Que tuvieras cantidad de bandas con señores de 70 a 85 años tocando y que todo el mundo lo va a escuchar. ¿Robert Plant ahora acá en Argentina? En Argentina no, pero ¿no tocó con Zeppelin, el líder de Zeppelin? No, ahora creo que sí, vi un video del tipo que tiene también. AC/DC. Sí. No, Metallica y Sting tiene 80 años, se ve impresionante, lo ves teniendo el bajo y estaba en remerita apretada y tenía un bíceps. Sí, Sting es un caso igual. Tiene, sí, es el, pero 75. Los de Toto, todo. Lo de Yes. Sí. Son 1970. Yo como purista te diría que en los 80 no había rockeros más grandes, porque no había rock todavía, no llegaba, no te daba el tiempo de esos que estamos mencionando, pero no importa, sí, igual, dale. Pero vos preguntabas de... Sí, de esto de lo neurológico concretamente. Y es una muy buena pregunta porque todo el mundo la expectativa de vida. Claro. No, expectativa de salud es el punto. Claro. Porque ahora se habla de la década perdida. Porque el 80% de las personas, 2/3, el 80% de las personas pasa los últimos 10 años de su vida en mal o muy mal estado de salud. Salí con el teléfono en modo filmación, caminás 7 cuadras y te vas a cruzar con muchas personas que no tienen 110 años. Tienen 75, 80, 85, que es poco, entre comillas, hoy en día, y vas a ver que los está sosteniendo alguien, los está ayudando a caminar a alguien. Tardan 4 minutos en cruzar la avenida Callao, Córdoba o Corrientes. Entonces... no, es lo que vos estás diciendo. Queremos expectativa de vida con expectativa de salud. Sí, se ha duplicado la expectativa de vida, pero no ha aumentado la expectativa de calidad de vida. La expectativa de salud es 65 años. A partir de los 65 años, la mayor parte de las personas viven con 2 o más enfermedades crónicas, que a los 65, 67, 69 puedes engañar, a los 71 se empiezan a hacer obvias y así sigue la cadena. Pero lo que estás diciendo está muy bien, las puertas están abiertas para controlar la demencia. De hecho, ya con los hábitos de vida sana, vos retrasás la ocurrencia de demencia significativamente, muy significativamente, con solo mantener hábitos de vida sana. Entonces, eso fundamentalmente. Cuidado, todo lo que estamos hablando excluye enfermedades que la gente conoce, pero que es un bolillero de mala suerte para decir algo, ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Cuando estamos hablando de mayor expectativa de vida, de cuánto se puede vivir, estamos hablando de las principales causas de muerte que tienen que ver con las arterias. Claro. Mis arterias limpias hacen que yo no muera de infarto de corazón, de infarto de cerebro, ACV, que son las 2 principales causas de muerte en el mundo. Y además mis arterias limpias impiden que yo vaya a morir de una enfermedad renal, va a mantener sanos a mis riñones, va a retrasar mucho la demencia. Disminuye las muertes por cáncer, tener las arterias limpias. E incluso las muertes por accidentes. 1,5% de las muertes del mundo, 60 millones por año, se mueren porque se caen al piso. Se fractura, se opera y se muere el señor. Y vos no te caes. Si tenés las arterias bien, tenés bien los músculos. Si tenés bien los músculos, no te caes. La gente de 40 años no se cae. ¿Por qué la gente se empieza a caer a partir de los 65? Sarcopenia, pérdida de masa muscular. Pero estábamos con la inmortalidad. No, pero decí eso, empecemos a aterrizar el tema, porque si queremos inmortalidad, empecemos por no tener sarcopenia, ¿verdad, doctor? Bien, me decís, por ejemplo, acabo de tomar un café con edulcorante. ¿Qué hacemos con el edulcorante? Mira cómo te aterrizo. ¿Qué hacemos con el...? Hoy vi un reel o un hilo de X que decía que es uno de los elementos que hay que suprimir, de los consumos que hay que suprimir. ¿Qué hacemos con el edulcorante? De alguna forma es triste darme cuenta que no me seguís en Instagram, porque lo he dicho una infinidad de veces, y recientemente otra vez. No fui a misa, perdón, no fui a misa. No, pero no, me da una cierta pero cosa. Pero repetí, escúchame, si Mirta repite 70 años. La audiencia se por eso, renueva. vos bien podés pero hacerlo. Vos seguime en Instagram. Dale. No, hay una
enorme cantidad de evidencia del doble filo de, si querés, stevia, esplenda, aspartamo, acesulfamo, está en la pasta de dientes, en la comida, en la bebida, en todos lados. Es mucho mejor comer un poquito de azúcar con esa cosa. No, yo no soy el que te voy a decir comete 7 brownies por día, porque no hay que comer, ya sabemos los hidratos de carbono, ya sabemos. No necesito a Atkins en 1960 diciéndome que mucho hidrato de carbono no es bueno, ya sabemos eso. Pero es definitivamente mejor un poquito de azúcar, o nada de azúcar, acostumbrate a nada de azúcar, que poner edulcorantes. Hay demasiados datos que sugieren un riesgo de enfermedad cardiovascular y de cáncer con los edulcorantes. Y no hay ninguno, me vengas con que este es natural, 400 veces más dulce que el azúcar de la naturaleza. Ya lo sé todo eso. Esto se ha publicado para todos los edulcorantes. El eritritiol, por ejemplo, que no lo sentiste nombrar. Todos. Entonces, es mejor no. El café está muy bien, porque es un antioxidante poderoso. ¿Pero cuántos polifenoles, cafés y flavonoides. 3 tazas por día. Hay estudios que han llegado a 5, digamos que te da cuidado con la cafeína, 200, 400, 300 miligramos, no demasiado la cafeína, en exceso, como todo, hay una curva J, demasiado poco no te hace nada, hay una dosis que es buena y si te pasás es malo, esto bastante... A mí se me ocurre lo siguiente, contanos cómo es tu estilo de vida y ya en vez de preguntarte por cada cosa por separado, viendo un perfil del doctor Stoll que come, que entrena... Bueno, y vemos si te queremos seguir en Instagram, pero va a depender de esta respuesta. Es muy preocupante esta respuesta. Es muy preocupante. ¿Con qué desayunas? Es muy preocupante que yo sea sincero con ustedes. Dale. Vos querés empezar por la nutrición. Yo iba a hacerlo en otro orden, pero voy a empezar con la nutrición ya que vos lo decís. ¿Te levantás a qué hora y qué desayunas? Me levanto a las 6 de la mañana y tomo medio litro de agua con una banana. ¿Por qué? Porque me voy a hacer pesas y a nadar para mezclar, hacer músculo y al mismo tiempo aumentar mi VO2 max. La VO2 max es la capacidad de consumir oxígeno que tiene tu cuerpo, que se ha mostrado que es el predictor de mortalidad más importante de todo. ¿Cuál? Más que fumar, más que la capacidad de consumir oxígeno. Tu estado cardiorrespiratorio. Vos me decís, Conrado, háblame fácil, la audiencia. Sí. ¿Qué es el estado cardiorrespiratorio? Se mide con la VO2 max, que es volumen de oxígeno máximo consumido en mililitros por minuto por kilo de peso. Y la forma de aumentarlo es con actividad aeróbica. Y la que más lo aumenta, si uno accede a un club, de estos que hay muchísimos para hacer ejercicio, muchos tienen pileta. Nadar es la que más lo aumenta. ¿Más que salir a correr? No, probablemente más. Pero salir a correr es otra opción, depende de la edad también, porque no querés hacer correr al señor de 70 y pico, a menos que sea un gran corredor, no querés que empiece a correr a los 70. Pero el elíptico, la cinta, la bicicleta, correr, natación. Entonces, y hizo una banana y medio litro de agua. ¿Por qué? Porque durante la noche por la boca y por el cuerpo perdés medio litro o más de agua. Entonces el error es, yo largo a las 6 de la mañana con un café para ir a hacer gimnasia. No, el café deshidrata un poco. Entonces después lo tomás, pero antes tomás eso y la creatina. Yo le pongo 3 gramitos de creatina porque se deposita en mi músculo. Antes en de el entrenar. agua, 3 gramos de creatina, 4 gramos de creatina, porque la creatina es fósforo que se deposita en el músculo y la mitocondria que está en la célula, que es el motor de la célula de nuestro cuerpo, usa fósforo para energía. Entonces, como lo va a gastar, esto me va a hacer un poquito más de repeticiones, 2 piletas más, algo más. Entonces, ahí voy con nafta. Hago el ejercicio, vuelvo 8:15, después de 1 hora y cuarto de ejercicio más o menos, y ahí desayuno. Y trato de hacer que sea desayuno entretenido todos los días distintos. Hay un día que es palta, hay un día que es avena, hay un día que es yogur con granola. Pero no es harinas, no es pan. Solo integral, por supuesto. Siempre hay mucho huevo, pero una yema. 4 huevos, por ejemplo. Hoy, esta mañana, fue un revuelto con tomate, hongos, 4 huevos y una yema. Porque la FDA lo ha estudiado y no necesito a la FDA que me diga, pues yo sé que en una yema hay 290 miligramos de colesterol y sé que la cuota de colesterol diaria más o menos es de 300 miligramos. Pero ahora todo el mundo está, come 3 huevos, ¿qué te va a hacer? No, te lo dicen porque ahora está la fiebre de la proteína que está bien. Está mal que se transforme en fiebre. Siempre hubo que comer proteína. Que no lo supiéramos antes no quiere decir que ahora en todas las estanterías... Ahora dale, vos comés carne libre, huevo dale luz verde y carne luz verde, ¿no? No es así. La pirámide americana que se acaba de publicar, boca abajo, con la punta para abajo y todo, te muestra un bife, pero siguen diciendo que las grasas, el 10% tiene que ser grasas saturadas por día, lo cual es, sí, come carne, pero que no sea más del 10%. Y los huevos es porque cada clara tiene 7 gramos. Vos tenés que comer 1,5 gramos de proteína por cada kilo de peso.
No es tan fácil, vos pesarás 70 y algo, Sí, calculo. 81, No es 81. bueno, 80, está bien, pero no es tan fácil comer 100 gramos de proteína. Hay algunos yogur que vienen con 14 gramos, muy bueno. Cada clara son 7 gramos. Por eso me como 3, 4 con una sola yema, pero ahí ya tengo 30. Un filetito de pescado, de carne o de pollo son 30 gramos de proteína. Vos tenés que sumar 90 o 100. Entonces necesitamos el y después la tenés que fijar. O sea, y si comés la proteína y no haces el ejercicio de resistencia, no se fija como músculo. Y ahí llegamos a tu punto. La sarcopenia, que es pérdida de músculo. A los 80 años la gente puede decir: Doc, yo uso el mismo traje que cuando me casé a los 20. Sí, pero lo tenés lleno de grasa. A los 20 lo tenías lleno de músculo. Entonces vos tenés que hacer ejercicio porque a los 80 años has perdido 30 kilos de proteína si no haces el ejercicio de resistencia. Entonces tenemos que hacer ejercicio de resistencia, no es opcional. Me pediste un día. El día es, y te lo digo más en orden, es controlar el estrés. Difícil, ¿no? Bueno, hago un poco de mindfulness. Entonces, casi todos los días unos minutos de mindfulness, y tengo mi mindfulness personal, que en mi caso es media hora de alguna cosa visual televisiva. Suave, no noticias, algo que yo elijo. Después tenés dormir 7 horas, eso es inviolable, tiene que ser antes de las 11:30 de la noche, porque el cuerpo, tu cerebro te marca que tienes, no es lo mismo 7 horas de la 1 de la mañana a las 8, es antes de las 11 de la noche idealmente, aunque sean 10 minutos, 7 horas. Yo me despierto solo a las 6 de la mañana antes que suene el despertador, porque estoy acostumbrado, y el fin de semana lo mismo. Quizás desarreglás un poco, no dejo de ir a ningún casamiento, ni fiesta, ni salir con amigos. Lo desarreglás un poco, todo tiene que ser con sentido común y criterio. Socializar. El estudio de Harvard mostró que el factor que más predice expectativa de vida y felicidad es vínculo, relaciones con la familia, etc. Entonces mantengo esas relaciones, los amigos, el WhatsApp, la familia, todo eso. La comida ya lo hablamos, ejercicio te lo comenté, cigarrillo cero toda mi vida. Yo personalmente no tomo nada de alcohol. Si tomara sería mínimo, como aconsejan las guías de alimentación y lo del alcohol en este momento. Eso es la rutina. No llegamos a la inmortalidad. Ni que hablar si te cae un piano en la cabeza, porque vos haces toda esta prolijidad, pero hay partes que no controlas del universo. Por suerte. Vos tenés que hacer todo lo que puedes controlar y después el universo juega, ¿o no? Me extraña que de vos, esa cosa, No, falacia, esa falacia. Dios, a ver, yo digo, Dios no juega a los dados, puedo contestar una para hacerme sofisticado. Bueno, te hago una última. Si vos tuvieras que volver a elegir, ¿volvés a hacer neurología? ¿O elegís medicina? Debe quedar poco tiempo, entonces, pero no te voy a dejar, porque vos querías otro tema. Sinclair si dijo, volvés a nacer profesionalmente. Sinclair dijo: ya nació la persona que va a cumplir 150 años. Para la gente que está escuchando y le interesó la longevidad y saber si puede llegar a vivir muchísimo, David Sinclair dijo: ya nació la persona que va a vivir. No conversemos el fin de semana si vamos a vivir 400 años. Es posible teóricamente, pero 150, bastante más de lo actual, con todo lo que hemos estado conversando, sí. Si volvieran a hacer, siempre he dicho, yo me tomé el colectivo 101 y me bajé en Junín y Paraguay, la Facultad de Medicina. Y a veces me he preguntado si no me tenía que bajar en Córdoba y Junín, que es la Facultad de Economía, Ciencias Económicas, que era primero la Facultad de Medicina. Entonces ahí encuentro algo psicológico que me vuelve a llevar a lo mismo. No, yo he sido muy feliz, soy muy feliz. No creo que pudiera haber elegido, y no creo que haya algo más apasionante que dedicarme a la ciencia, a la medicina en particular. En el momento que me ha tocado, Pasteur debe haber estado muy contento, pero este momento es mucho más desafiante y apasionante, con la capacidad de acceder a datos que tengo y esa sensación, aunque sea desde un punto de vista humilde, de que a algunas personas las puedes ayudar y las haces sentir mejor y vivir mejor. No me arrepiento, estoy muy feliz. No me arrepiento de este amor, cantaba alguien. Así es. Conrado Stoll, gracias por haber venido hoy. Gracias por la invitación, Diego. Now.